Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El secuestro que selló nuestro destino. En el vasto silencio del universo, hay decisiones que sellan el destino de civilizaciones enteras. Esta fue una de ellas. ¿Ya lo aseguraste? Sí, capitán. El espécimen humano juvenil está en la celda 9. Sedado. El zumbido del motor del carguero Burtal era lo único que se escuchaba en la sala de control. Los ZYN-TAR, una raza de contrabandistas de piel traslúcida y ojos amarillentos, celebraban en voz baja su último golpe, el secuestro de un niño humano desde una colonia en la órbita del planeta Trask-Sube. ¿Cuántos ciclos crees que nos lleve venderlo?, preguntó uno de ellos, rascándose una placa ósea que le sobresalía del cráneo. ¿Venderlo? Lo cambiaremos por tecnología de invisibilidad Lurati. O, mejor aún, por minerales de Quiron 9. Es humano, ¿entiendes? Uno de esos. De Atworlders. Todos rieron. Y encima es un niño. Nadie lo buscará tan rápido, añadió otro, encendiendo un cigarro de gas azul. Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera el capitán del carguero, era que el niño en cuestión no era un niño cualquiera. Se llamaba Kael Drake. Y su madre era la peor persona de la galaxia a la que podías enfurecer, la comandanta Aelia Seris Drake, de la flota interestelar humana, condecorada, implacable y madre. Mientras tanto, en la colonia humana de Trask-Sube, la alerta roja sonaba como un aullido metálico que rompía el amanecer. Rep Ito. Tenemos una violación del perímetro. El pequeño Kael Drake ha desaparecido. Última ubicación, sector residencial 9, módulo infantil. La voz del oficial de seguridad temblaba. Nadie quería ser el primero en contactar a la comandanta. Nadie. Pero alguien tenía que hacerlo. A miles de años luz, en la órbita de la estación militar Omega 47, Aelia se encontraba en una reunión con el alto mando cuando su brazalete táctico vibró. ¿Qué es tan importante como para interrumpirme?, dijo con frialdad, sin mirar el dispositivo. La sala se congeló. El holograma se desplegó automáticamente, mostrando la cara pálida del director de seguridad de Trask-Sube. Señora, hemos perdido al joven Kael. Fue secuestrado. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. ¿Hace cuánto?, preguntó Aelia, levantándose lentamente. 43 minutos. Se presume que abordaron una nave de carga no autorizada. Rastreen cada salto de impulso desde ese sector. Quiero vectores, registros, códigos de identificación. Y quiero eso en menos de un minuto. Señora, eso requeriría una orden directa del Consejo Galáctico. ¿Consejo? Aelia lo miró fijamente. Mi hijo ha sido secuestrado. Eso no es diplomacia. Eso es cacería. La noticia se expandió como un incendio en atmósfera de oxígeno puro. Han secuestrado a un niño humano. Dicen que su madre es Aelia Drake. ¿Recuerdas lo de N-Bar Prime? Ella lo hizo. Sola. Los canales de comunicación interestelar estallaron con especulación y miedo. En menos de una hora, más de 113 sistemas estelares habían elevado su nivel de alerta a código carmesí. Una transmisión anónima fue interceptada en múltiples sectores. A quien tenga al niño humano, ríndalo. No hay lugar en esta galaxia donde puedan esconderse. La humanidad viene por ustedes. En el carguero Burtal, el capitán ZYN-TAR se paseaba inquieto. Algo no está bien. Demasiado silencio en los canales. No hay patrullas. Nada. Es mejor así, ¿no? No. Los humanos no guardan silencio cuando están asustados. Guardan silencio cuando están furiosos. Una alarma interna chilló de repente. La nave había sido marcada con un rastreador de plasma, tecnología humana de uso militar. ¿Qué demonios? Estamos a semanas luz de su espacio. Capitán, la voz del técnico sonaba hueca. Ese rastreador no lo lanzaron desde el espacio. Lo activaron, desde dentro. ¿Qué? El niño. Está despierto. En la celda 9, Kael Drake, de apenas 7 años, tenía las manos atadas, pero los ojos fríos de su madre. Susurraba en voz baja un código táctico de su memoria, aprendido en juegos con su madre. El rastreador implantado en su muñeca se activó. Un pulso electromagnético envió la señal de su ubicación a través de un canal codificado solo accesible para una IA, Talos, el asistente de combate personal de la comandante Drake. Una luz roja se encendió en los ojos del niño.
Ya vienen por mí. En la estación de combate Lumen 9, Talos proyectó un holograma frente a la comandante. Ubicación confirmada. Carguero Burktal. Curso hacia el cinturón oscuro de Katora. Riesgo estimado, nulo. Aelia cerró los ojos por un segundo. No hay riesgo para mí, Talos. Pero para ellos. Abrió los ojos. Fríos. Letales. Prepárame la Hermes. Reunamos al Escuadrón 9 Delta. Y lanza una transmisión. ¿Cuál, señora? La misma que usamos en la guerra de Arquión. Al que robó lo que me pertenece, te buscaré. Te encontraré. Y destruiré todo lo que hayas amado. Y mientras el carguero cruzaba las estrellas, los ecos de esa transmisión retumbaban ya en las estaciones de escucha, en las embajadas, en los rincones más oscuros de la galaxia. Los ZY en Etar habían cometido el peor error posible. Porque nadie, absolutamente nadie, toca a un hijo humano. Y vive para contarlo. Humanos en modo de caza. No despiertes al cazador si no estás dispuesto a convertirte en su presa. Activando protocolo de interceptación. Flota 9 Delta, en formación de ataque. Objetivo, recuperación total. La nave de asalto Hermes, negra como el vacío, emergió del hangar de la estación Lumen 9 como una sombra con hambre. A su alrededor, media docena de cruceros humanos maniobraban sin palabras, sin dudas. La comandante Drake estaba al mando, y eso era todo lo que necesitaban saber. Dentro de la Hermes, el silencio reinaba. Cada soldado revisaba su equipo. Nadie hablaba. Nadie reía. Y eso era más aterrador que cualquier amenaza. Una voz rompió el mutismo. ¿Confirma el objetivo, señora? Confirmado. Niño humano, 7 años. Nombre, Kael. Secuestrado por ZY en Etar. Probabilidad de ejecución si somos detectados, alta. ¿Y cuál es la orden? Aelia se giró lentamente hacia el escuadrón. Su rostro era una máscara de hielo. No hay negociación. No hay advertencias. Nadie toca a mi hijo. Nadie. En el extremo opuesto de la galaxia, los rumores ya se esparcían como plaga. Estaciones mineras cerraban sus puertas. Mercenarios huían hacia sectores sin ley. Y en las tabernas espaciales más peligrosas, todos contaban la misma historia. Han secuestrado a un niño humano. La madre es Aelia Drake. Una camarera en Cabor Prime dejó caer una bandeja al escucharlo. ¿Esa Aelia? ¿La de Marnak 4? Un viejo veterano bebió en silencio y asintió. Ella sola destruyó un planeta por una traición. Esto es peor. Esto es personal. En el carguero Burktal, el capitán ZY en Etar comenzó a sentir que algo invisible lo seguía. Sus órdenes eran simples: esconderse en los túneles de plasma del cinturón de Katora, donde ningún radar podía penetrar. ¿Dónde está el niño? Sigue en la celda 9. Aunque, algo no va bien. No ha dicho una palabra desde que lo sedaron. ¿Está consciente? Demasiado. Nos mira, como si supiera algo que nosotros no. Desactiven su rastreador. Ya lo intentamos. Es interno. De grado militar. El capitán sintió que su garganta se secaba. Un sudor frío le recorrió el cuello. ¿De quién? ¿De quién dijiste que era hijo? Drake. Kael Drake. Los ojos del capitán se abrieron como platos. Nos condenaron. Ese nombre está maldito. En la Hermes, Talos proyectó la trayectoria calculada de la nave enemiga. Intersección en 18 minutos. Flota enemiga, sin refuerzos. Protección mínima. Temperatura energética sugiere ocultamiento. Aelia observó el mapa táctico sin parpadear. Vamos a salir de la sombra con fuego. Una de las operadoras se acercó. Señora, recibimos un mensaje del Consejo Galáctico. Piden que se detenga la operación hasta nuevo aviso. ¿Y quién lo firmó? El alto canciller Yuren. Aelia se levantó. Caminó hasta el comunicador y lo activó. Aquí la comandante Aelia S. Drake. Rechazo formalmente su petición. Mi hijo fue secuestrado. Estoy en mi derecho. Y si alguien más intenta interferir. Hizo una pausa, profunda. Serán tratados como cómplices. El Consejo Galáctico, reunido de emergencia, analizaba el daño potencial. No puede simplemente atacar un sistema sin aprobación. Gritó un embajador Vulakar. ¿Y qué propone usted? ¿Que esperemos una carta de disculpa? Respondió el embajador de los Quormek. Los humanos no olvidan.
Los humanos no perdonan. Y no se detienen. ¿Sabe quién era su abuelo? Susurró un archivista. El general Kael Drake, el que borró a los Drancul con una sola flota. Ese niño lleva el mismo nombre. Esto no es una misión. Esto es legado. En el interior del Burgtal, las luces comenzaron a parpadear. ¿Qué ocurre? Detectamos un cambio en el campo gravitacional. Algo se aproxima, pero no está en el radar. ¿Una tormenta? No. No, es una nave. Una sola. Pero no parece moverse. Está acechando. En la Hermes, todos los sistemas estaban listos. Objetivo a la vista. Silencio total. Ataque en 5, 4, 3. Esperen. Aelia levantó una mano. Quiero que escuchen. Todos se quedaron en silencio. Y entonces, la voz del niño se escuchó en la radio. Mami, sé que vienes. No tengo miedo. Una lágrima recorrió la mejilla de Aelia. Fue la única emoción que se permitió. Ataque autorizado. El espacio se abrió como un abismo de fuego. La Hermes descendió sobre el carguero como un depredador silencioso. Los soldados humanos se infiltraron sin ser vistos. Uno por uno, los sistemas de la nave enemiga fueron desactivados. En menos de 2 minutos, ya no quedaban luces. Solo el sonido de pasos, rápidos y certeros. ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero el núcleo dejó de responder. La nave está ciega. No pueden estar aquí. Es imposible. Un grito. Un disparo. Silencio. La puerta de la celda 9 se abrió. Aelia entró sola. Su rifle colgaba del hombro. Su armadura aún humeaba. Kael la miró, sonrió débilmente. Tardaste. Ella corrió hacia él, lo abrazó con fuerza. Nunca más, Kael. Nunca más te dejaré solo. Pero la alegría duró poco. Talos intervino con urgencia. Detectamos múltiples firmas de salto. Refuerzos enemigos. Se aproximan. Aelia se incorporó. Miró al escuadrón. Entonces todavía no hemos terminado. Y mientras la Hermes salía del carguero llevando al niño a salvo, algo mucho más oscuro comenzaba a despertarse. Porque en el borde de la galaxia, una fuerza silenciosa había estado observando. Una raza antigua. Dormida. Hasta ahora. Y lo que temían, no era a la humanidad. Era lo que haría la humanidad, cuando volviera a perder. El consejo del miedo. La paz es solo una pausa entre 2 errores fatales. La sala principal del Consejo Galáctico, ubicada en la cúspide del satélite neutral Casuris, era el lugar donde las especies más poderosas de la galaxia se reunían para evitar guerras. Ese día, sin embargo, nadie vino a evitar nada. Todos vinieron a temer. El carguero fue destruido. La comandante Drake lo hizo estallar desde dentro. El niño fue recuperado con vida. ¿Y los ZYNTAR? No queda ninguno. Zero sobrevivients. Ni siquiera sus registros genéticos. El eco de las voces vibraba contra los muros circulares de la cúpula de cristal azul. La tensión era tan espesa que ningún traductor automático podía seguir el ritmo emocional de lo que ahí se decía. ¿Alguien entiende lo que esto significa?, exclamó el representante de los Albac. Una acción unilateral. Ataque directo sin aprobación. ¿Y qué propones, Albac?, gruñó la delegada de los Yurnak. ¿Que enviemos una nota de protesta? Por favor. Esto no fue un asalto militar. Fue una madre cazando a los idiotas que tocaron a su hijo. Todos callaron ante esas palabras. En el centro de la sala, flotando sobre el núcleo de gravedad cero, se activó una transmisión solicitada por los humanos. La figura de un embajador humano apareció, imponente. Representantes del Consejo. No pedimos permiso. No pedimos disculpas. Pedimos justicia. Se llevaron a uno de los nuestros. Respondimos. Una voz temblorosa lo interrumpió. ¿Y si vuelve a pasar? Entonces, volveremos a responder. Pero esta vez, no enviaremos una nave. Enviaremos planetas en llamas. La transmisión se cortó. Un silencio sepulcral invadió el recinto. En las calles de los mundos exteriores, la noticia se esparcía más rápido que la luz. En mercados interestelares, bares de piratas y estaciones neutrales, los hologramas repetían la misma escena, la Hermes saliendo del carguero envuelta en fuego. ¿Viste eso? Fue una operación quirúrgica. No fue una operación, dijo un anciano grunciano desde la esquina.
Fue un aviso. ¿Aviso de qué? De que los humanos no necesitan ejércitos cuando tienen una razón. En el archivo viviente de los Cronari, guardianes de la historia, un escriba añadió una nueva entrada a la base de datos galáctica. Advertencia: bajo ninguna circunstancia debe provocarse a la especie humana tocando a sus crías. Comportamiento registrado: ira desproporcionada, eficiencia letal, destrucción total del objetivo. Y como respaldo visual, se agregó la imagen de Aelia Drake descendiendo sola en medio del fuego, con el cuerpo de su hijo en brazos. Pero no todos estaban dispuestos a quedarse en silencio. En los pasillos secretos de la Confederación Sombría, una alianza de especies exiliadas se reunió con urgencia. El Consejo está paralizado. Temen a los humanos. Y con razón, dijo una figura encapuchada. No pelean por conquista. Pelean por sangre. Y no tienen límites. ¿Qué sugieres? Debilítalos desde dentro. Rompe sus alianzas. Divide sus flotas. Pero, sobre todo, se inclinó hacia adelante. No toques a sus hijos. Aelia observaba desde el mirador de la estación médica donde Kael descansaba. Dormía tranquilo, rodeado de cristales regenerativos. El niño había susurrado una sola frase al despertar. Sabía que vendrías. Ella no respondió. Solo se quedó allí, con los puños cerrados y la mirada perdida en la oscuridad del espacio. Talos se activó a su lado. Comandante. Nuevos movimientos detectados. Comunicaciones encriptadas. Están reaccionando. ¿Quién? Todos. En el núcleo de la galaxia, donde no existen mapas ni rutas legales, una criatura emergía de su letargo. Un ser olvidado por el tiempo. Observaba desde lejos las transmisiones humanas. Su conciencia se agitaba. La especie que devora por amor, murmuró la entidad. El eco de su voz retumbó en planetas muertos. El caos ha regresado. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, un archivista retirado pidió la palabra. Muchos aquí no entienden por qué los humanos son tan peligrosos. Yo viví entre ellos. Los observé. ¿Y qué aprendiste? El anciano giró su mirada hacia todos los presentes. Que ninguna otra especie ha sobrevivido tanto dolor. Y aún así, siguen amando con la misma intensidad que con la que destruyen. No les teman por sus armas. Témanles por lo que están dispuestos a hacer, por proteger a uno solo de los suyos. Un último mensaje fue interceptado. No tenía firma, ni origen, ni destino. Solo 4 palabras repetidas en todos los canales. Ella aún no ha terminado. Y la galaxia contuvo la respiración. La cacería en las sombras. Hay lugares donde ni la luz se atreve a entrar. Allí es donde los humanos cazan en silencio. En los límites del espacio conocido, más allá del último faro estelar, se extiende un abismo de nubes negras, asteroides errantes y corrientes de plasma viviente, el cinturón de Nebul Catora. Allí, los criminales más desesperados se ocultan, las CIA renegadas se agrupan en enjambres de metal, y las especies olvidadas susurran nombres prohibidos. Era, hasta ahora, territorio vedado incluso para los más valientes. Pero la humanidad no vino a explorar. Vino a cazar. La nave Hermes se deslizaba sin emitir sonido alguno, cubierta con un velo de interferencia que la hacía invisible incluso para los sensores de conciencia artificial. En su interior, el Escuadrón 9 Delta se preparaba para adentrarse en la zona más letal del sector. Aelia, no hay datos actualizados del cinturón, advirtió Talos. Las últimas incursiones terminaron en desaparición. Ni siquiera los Lurati regresaron. No necesitamos mapas. Solo un objetivo, respondió la comandante sin dudar. ¿Y si es una trampa? Aelia sonrió por primera vez desde el secuestro. Entonces caeremos sobre ellos como un castigo antiguo. Entre los escombros de satélites devorados por el tiempo, una estación abandonada se activó. Viejas luces rojas comenzaron a girar, señalando una única entrada a un laberinto oculto en la nube de plasma. Los ZY en Etar no solo se habían ocultado. Habían contratado protección. Mercenarios telepáticos, torretas biológicas, trampas gravitacionales y drones con conciencia mínima. Y en el corazón del escondite, un niño humano con algo dentro que aún nadie comprendía. Kael Drake había sido examinado. Su ADN contenía secuencias desconocidas incluso para las inteligencias más avanzadas. Este niño no es normal, dijo el líder de los protectores, un ser alado de cristal, mitad carne, mitad código. Hay algo durmiendo en su interior. ¿Una mutación? No. Algo más antiguo.
Algo que la humanidad no diseñó, sino que heredó. Aelia atravesó la primera línea de defensa sin perder a un solo soldado. Cada enemigo caía antes de emitir un sonido. Cada dron era desactivado por una combinación de pulsos que ni siquiera los Yurnak conocían. Talos abrió una compuerta sellada con un código en idioma extinto. Estas puertas no fueron creadas por los ZYN-TAR, susurró el sargento Caen. Esto es tecnología, de antes del consejo. Y sin embargo, ahí está mi hijo, respondió Aelia. Así que entramos. Mientras tanto, Kael, desde su celda, murmuraba palabras en sueños. Pero no eran suyas. Eran, de otro tiempo. El fuego duerme, pero no olvida. Los guardianes de la furia, los primeros humanos. Una chispa se encendió en su pecho. Las paredes vibraron. El suelo se agrietó. Uno de los custodios intentó acercarse. Appartenance. Está cambiando. Aelia sintió el temblor desde el otro lado del corredor. ¿Kael? Señora, dijo Talos con urgencia, el niño está generando una onda de pulso. No es energía humana. Es algo más. Aceleren el paso. Los soldados avanzaron. El entorno comenzó a colapsar. Columnas antiguas caeran. El metal crujía. Algo profundo se estaba liberando. Y entonces, Aelia escuchó la voz de su hijo en su comunicador. Mami, vienen los que me quieren abrir. Pero yo les dije que tú vendrías. El equipo llegó al núcleo justo cuando una criatura gigantesca emergía de un sarcófago de luz líquida. No era física. No tenía forma definida. Pero sus ojos eran humanos. La criatura miró a Aelia y habló con la voz de Miles. Este niño es portador de nuestra llama. No permitiré que lo dañen. Has venido justo a tiempo, hija de sangre. ¿Qué eres tú? Memoria. Instinto. Herencia. Somos los ecos de la primera furia humana. Aquellos que cruzaron galaxias con las manos desnudas. Dormimos dentro de sus hijos. Esperando. Protegiendo. Entonces protégelo ahora. Solo si tú lo aceptas. Aelia se arrodilló junto a su hijo. Lo abrazó. Haz lo que tengas que hacer. Pero que viva. Una explosión de energía recorrió el complejo. La criatura se disolvió, entrando en el cuerpo de Kael. El niño abrió los ojos. Brillaban con la intensidad de una estrella joven. Estoy bien, mami. Ya no tengo miedo. Aelia lo levantó y lo llevó con ella. Vámonos a casa. Pero al girar, ya no estaban solos. Docenas de naves aparecieron en los radares. Formations desconocidas. Estaban rodeados. Talos. ¿Quién son? No están en ningún registro. Señora, no son aliados. No son enemigos. Son algo nuevo. La voz de Kael retumbó en la cabina, profunda, como si hablara con Miles. Mami, ellos también lo sienten. El fuego. La sangre. Aelia lo abrazó. Entonces que vengan. La Hermes se preparó para el salto. Y la galaxia, una vez más, supo que había despertado algo, que jamás debió abrirse. El despertar del coloso. No todos los humanos son iguales. Algunos nacen para vivir. Otros, para desatar el fin. El espacio alrededor de la nave Hermes parecía congelado. No por temperatura, sino por presencia. Decenas de naves rodeaban el carguero, sin insignias, sin señales. No emitían energía detectable, pero allí estaban, como sombras en la niebla. En el centro de la cabina, Aelia sostenía a Kael. El niño respiraba con normalidad, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo un niño. Ahora, dentro de él, ardía algo ancestral. Talos, identifica a esas naves. No puedo. Sus firmas energéticas no existen en ninguna base de datos conocida. Geometría cambiant. Gravedad propia. Son. Imposible. Hostiles. Todavía no. Pero observan. En la sala de comando, los soldados del Escuadrón 9 Delta aguardaban instrucciones. Algunos ya habían asumido que morirían ahí. Pero Aelia no. Vamos a sobrevivir. Porque nadie me quita a mi hijo. Nadie. Un zumbido llenó el aire. De una de las naves emergió una figura. Flotaba, sin traje, sin propulsores. Su cuerpo era líquido y sólido al mismo tiempo. Su rostro no tenía rasgos, pero sus palabras se oyeron directamente en la mente de todos. Hijo de la chispa.
heredero de la llama. Te buscamos desde que cayó el primer sol. Kael alzó la vista. Yo no los conozco, pero siento que siempre estuvieron allí, esperando. La figura se acercó lentamente a la Hermes. Estás incompleto. Dentro de ti duerme el núcleo. Pero aún no has despertado del todo. Podemos ayudarte. Destruirte. Inténtalo, dijo Aelia, posicionándose entre su hijo y el ente. No somos enemigos, madre de fuego. Solo tememos lo que él será. Lo que él será, es humano. Y eso es suficiente para que el universo tiemble. De pronto, sin aviso, una de las naves desconocidas disparó. No a la Hermes, sino hacia el vacío, como si respondiera a una amenaza invisible. ¿Qué fue eso? Gritó uno de los soldados. Algo más está llegando, respondió Talos. Señales múltiples. Elevación de radiación. Entidades biomecánicas, provenientes del límite exterior. ¿Los cazadores? No. Peor. Son los silenciadores. Los silenciadores. Solo mencionados en leyendas. Entidades que borraban civilizaciones sin dejar restos. No hablaban. No razonaban. Solo actuaban. Se decía que seguían rastros de energía antigua. Y ahora, venían por Kael. Aelia activó el protocolo máximo. Todos apuestos. Defensiva total. Señora, intervino Talos. Si se aproximan, no resistiremos más de 4 minutos. Kael abrió los ojos, y una onda de choque invisible atravesó la nave. Todos quedaron inmóviles. El niño flotó, envuelto en una luz incandescente que pulsaba con un ritmo antiguo. No quiero que peleen por mí. Kael, vuelve. Gritó Aelia. No sabes lo que estás haciendo. Sí lo sé, mamá. Voy a despertarlo. El pecho de Kael se abrió como una flor de energía pura. De su interior emergió un núcleo flotante, una esfera dorada girando con millones de símbolos vivos. Todos lo sintieron, aquello no era tecnología. Era legado. ADN de los primeros humanos. Un regalo de los colosos. El espacio mismo se estremeció. La flota de silenciadores se detuvo. Algo los había hecho dudar. Y entonces, Kael habló con voz de miles. Ya no corro. Ya no tengo miedo. Yo, soy el fuego. Desde la superficie de planetas distantes, millones miraban al cielo. Las estrellas titilaban como si estuvieran vivas. Los ancianos murmuraban oraciones olvidadas. Las ías sintientes entraban en silencio preventivo. Porque sabían. Un nuevo coloso había despertado. A bordo de la Hermes, el aire ardía. Los sistemas colapsaban por la presión gravitacional que Kael emitía. Tenemos que desconectarlo. Va a destruirnos. No. Gritó Aelia. Él está controlando la furia. No está destruyendo, está eligiendo. Kael bajó lentamente, tocó el suelo, y la energía se disipó. Ya se fueron. Los silenciadores, no vendrán. Me vieron. Y me dejaron vivir. Aelia lo abrazó con fuerza, aún temblando. ¿Qué eres, Kael? Soy humano. Pero también, soy algo más. Algo que viene desde antes que el tiempo. Talos restableció el sistema. Señora, hemos recibido una transmisión. ¿De quién? De todos. Pantallas se encendieron con miles de mensajes de distintas especies. Todos decían lo mismo. No volveremos a tocar a un niño humano. Jamás. Y en lo profundo del universo, donde las estrellas nacen y mueren sin ser vistas, una criatura sin forma susurró entre galaxias. El coloso ha regresado. Y el eco de su voz fue miedo. Todos moriremos, pero no hoy. El universo no volvió a ser el mismo desde que el niño despertó, y tampoco nosotros. La galaxia guardaba silencio. No el silencio natural del espacio, sino uno impuesto por el miedo, por el respeto, por la comprensión de que habían tocado algo sagrado, y lo habían despertado. A bordo de la nave Hermes, los sistemas volvían a la normalidad. El equipo de asalto 9 Delta estaba reunido, en posición de descanso, sin palabras. Todos observaban al niño en el centro de la sala, envuelto en una luz tenue que ya no ardía, pero que jamás se extinguiría. Kael estaba en calma. No dormía. Solo miraba por el ventanal, contemplando las estrellas como quien reconoce su lugar entre ellas. Aelia se arrodilló a su lado. Le tomó la mano. ¿Estás bien? Sí, mamá. Solo siento que algo terminó. Pero también,
Algo comenzó. En los pasillos de la Estación Diplomática Central del Consejo Galáctico, se convocó una reunión de emergencia. Esta vez, no para discutir sanciones o castigos. Esta vez, para entender. El niño activó un protocolo genético que no forma parte de ningún diseño conocido. ¿Y cómo es posible? Porque no lo creamos nosotros. Los humanos son descendientes de una línea que no recordamos. Lo que está dentro de él, estaba dormido. Esperando. ¿Y si otros humanos también lo tienen? Silencio. Entonces la guerra no será contra ellos. Será por no haberlos respetado antes. Mientras tanto, los ZYN-TAR, o lo que quedaba de ellos, vagaban por sistemas marginales, buscando asilo, protección, redención. Pero nadie les abrió las puertas. Habían cruzado una línea sagrada. Y aunque aún respiraban, sabían que no podían ocultarse para siempre. Habían provocado a la única especie que no olvida, que no suelta. A bordo de una cápsula médica, Aelia observaba los resultados de los escaneos de Kael. Todo parecía normal. Pero sabía que no lo era. ¿Qué eres ahora? Preguntó en voz baja. Kael la miró, con esos ojos que ya no eran completamente de niño. Soy el mismo. Solo que ahora, lo recuerdo todo. ¿Todo? ¿De dónde venimos? Lo que éramos. ¿Por qué nos temen? ¿Por qué nos llaman Death Holders? No es por la Tierra. Es por lo que hay en nosotros. Algo que ninguna otra especie pudo domesticar. Aelia lo abrazó. Entonces necesito que me prometas algo. Lo que quieras. No lo uses, a menos que alguien más vuelva a hacer lo que ellos hicieron. Kael asintió. Prometido. Semanas después, la Hermes descendía en la superficie de Terranova, una de las colonias más pacíficas del sector humano. La gente se reunía, no como soldados, sino como familia. Todos querían ver al niño. No por lo que era, sino por lo que representaba. Kael no hablaba mucho. Solo saludaba, sonreía, como si supiera que el universo lo estaba observando, incluso desde los rincones más oscuros. En una entrevista privada con el alto mando, Aelia fue clara. No se construyen leyendas de guerra a partir de niños. No lo entrenarán. No lo reclutarán. No lo estudiarán. Él vivirá como un niño. Y si alguna vez necesita defenderse, ya sabemos que puede hacerlo. En el límite exterior del espacio, donde la oscuridad es más antigua que la luz, los silenciadores retrocedieron. Por primera vez en milenios. No por miedo, sino por respeto. Sabían que el equilibrio había cambiado. Que el fuego había vuelto a nacer. Kael caminaba por los campos de su nuevo hogar. El viento movía el pasto alto. Todo era paz. Un insecto se le posó en la mano. Lo observó. Tú no tienes miedo, le dijo al pequeño ser. Y como si pudiera entender, el insecto se marchó volando. A lo lejos, Aelia lo observaba. Sabía que nada volvería a ser normal. Pero al menos, ese día, sí. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una vieja IA archivista de una civilización olvidada reactivó sus protocolos y escribió. Advertencia definitiva, nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe dañar o capturar a un niño humano. No importa el beneficio. No importa el costo. Porque si lo haces, no moriremos todos hoy. Pero mañana, sí. Fin.